Señorita, ¿usted tendrá una tijera? Ah, ya, gracias. ¿Ya puedo comenzar? Sí, ya está. Ya. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente. A ver, antes que empecemos con el tema de suficiencia de datos, lo que quería hacer, he estado, ¿se acuerdan que nos quedamos en la mañana en ese problema número 8? ¿Ya? Justamente, acá tengo me he dado mi trabajo en hacer mi papelito con esa hoja de papel. Dice en el problema número 8 del tema de seccionamientos y cortes. Dice, en la figura se muestra una hoja de papel especial cuadriculada y se desea seccionar los 20 cuadraditos de 1 centímetro de lado de la cuadrícula, ¿no? ¿Cuántos cortes rectos como mínimo se debe realizar en una con una tijera de costura para lograr el objetivo si ese instrumento puede cortar a lo más 4 capas a la vez de este papel? ¿Sí? ¿No? Ya no sé si se alcanza a ver así. La cámara está borrosa. Ah, ya, ha apagado la cámara. Han apagado la cámara. Ya la encendió. Y ya la apagaron. No, que están enfocándolo. Ya. Ahí, ¿cómo me ven? ¿Me ven bien? ¿Se ve claro o ya no? ¿O todavía no? Todavía. Todavía no. Dios, ¿Sigue igual? ¿No se ve nítido? no. Que tal vez la luz. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se ve ahora? Igual. Igual. No faltará esto ajustar ahí algo del... ¿Cómo usted cómo lo ve? Ah, es que no se nota bien eso. No, cuando se pone delante de mí, esto se vuelve... Se desenfoca, ¿Se ve borroso? Sí, se ve borroso, ¿no? pero porque no apagas y vuelves a prender solo el video.
¿Quién? ¿Yo? ¿Así? Ah, ya. Ahora sí, ya está. Otra cosecha. Ah, ya. 4K, sin mal. Ah, ya. Creo que por la distancia en todo caso. Estaba muy pegado. Sí. Ah, ya. Listo, gracias. Ya. Entonces, para terminar con estos dos ejercicios que habían quedado, chicos, ahí está el cuadradito, no sé si alcanzan a verlo, del problema número 8. Dice, es una hoja de papel y hay que hacerle cortes la menor cantidad para separar los 20 cuadraditos que hay ahí, ¿no? Y como dice que puede aguantar el cortar, dice, si ese instrumento puede cortar a lo más 4 capas a la vez de este papel. Ahí se puede cortar 4 capas a lo más. Habíamos dicho que lo podemos doblar, ¿no? Lo doblamos y lo doblamos así, ¿no? Teníamos dos opciones, cortarlo así de manera vertical para que me salga una L, o también cortarlo así, de esta manera. Y van a salir los 5 cuadraditos que están ahí. Ahí está, ¿no? Entonces, ahí están hay 4 cuadraditos y uno más que queda acá doblado. Ya está, ¿no? Y como dice que a lo más puede cortar 4 capas, ahí pongo de los 5 cuadraditos, pongo 4 y el otro lo pongo al costado. Entonces hago un corte ahí y luego hago un último corte en el otro sentido y con 3 cortes lograría separar los 20 cuadraditos. ¿Ya? Ahí la respuesta serían 3 cortes, de esa manera, ¿no? ¿Ya? Lo hacemos así, cosa que más rápido. Y acá está el otro, del problema número 10. En el problema 10 sucede algo interesante. Dice, a ver, Raquel dispone de una pieza de tela rectangular. No, eso sí voy a dibujarlo por acá. Dice, dispone de una pieza de tela rectangular de 2 metros de largo por 0,2 de ancho. Así, ¿no? O sea, 0,2 son 20 centímetros y acá son 200 centímetros. Porque son 2 metros. Ya. Y una guillotina cuya longitud de corte es de 60 centímetros. O sea, la guillotina puede cortar una longitud de 60 centímetros. ¿Ya? Y solo puede cortar una capa de esta tela. ¿Cuántos cortes rectos como mínimo debe hacer Raquel para obtener de esta pieza de tela 10 piezas cuadradas de 20 centímetros de largo? O sea, yo quiero acá 1, 2, 3, son 10 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y uno más. Ya, pero deben ser cuadrados. Pues no se ve muy cuadrado eso. Ya, algo así, ¿no? Ya, ¿cuántos cortes rectos como mínimo si la longitud de corte es de 60 centímetros y solamente puede cortar una capa? Ahí, por ejemplo, ya no se podía doblar. O sea, poner uno encima de otro porque solamente puede cortar una capa. Pero lo que sí podemos hacer es lo siguiente. A ver, acá está mi... Acá está mi tela de 10 cuadraditos. 2, 4, 6, 8, 10. Lo que voy a hacer es doblarlo. Voy a separarlo en 3 bloques. 2 de 3 cuadraditos y uno de 4. Se lo voy a doblar así. No sé si se aprecia lo que estoy haciendo. O sea, está así. Lo estoy doblando aquí
y aquí. Más o menos esto va a quedar así. Una, dos, tres, una, dos, tres, y la otra por aquí. Así, ¿no? O sea, mi tela está con 10 cuadraditos, lo he doblado por un lado, casi la mitad, el otro también. De tal manera que coincida estas dos capas una al lado de la otra y voy a hacer un corte así, por acá. Que con eso, ¿qué consigo? Consigo separar dos columnas de 3 cuadraditos cada una y otra de 4. Ahí están los 10 cuadraditos. ¿Ya? Y como dice que solamente puede cortar, ¿dónde está? Una sola capa, ya, entonces ahí los alineo simplemente para hacer un corte ahí, ¿no? Y luego hago otro corte que pase por aquí y uno de ellos, ¿no? Porque solamente puedo cortar esos tres y la longitud debe 60 centímetros. Acuérdate que cada cuadradito es de 20. Entonces solamente puedo cortar 3. Ya está. Entonces este es mi primer corte. Quedó así. Mi segundo corte va a pasar por acá. Queda libre ella. Queda libre ella. Acá tengo dos bloques de 2. Acá tengo otros bloques de 2. Entonces junto estos tres para tener 60 de longitud y hago un corte. Este fue el segundo. Este sería el tercero. Y como me está quedando ella solita, entonces necesito 4 cortes. 4 cortes como mínimo para conseguir separar los 10 cuadraditos. Pero Profe, había que doblarlo de esa manera. Dime. disculpe, ¿qué pregunta era esa? Esa es la 10. La 10, la 10. Raquel dispone Ok, de una profesor. pieza de tela. Ajá. Ya. Y ya con eso, entonces terminamos la parte que había quedado pendiente de la sesión de la mañana. Ya. Ahora sí vamos a empezar con lo que corresponde al tema de suficiencia de datos. ¿Estamos bien? ¿Se entendió eso que hemos hecho ahí, no, chicos? Sí, profe. Listo. Ya. Ahora, en los problemas de suficiencia de datos hay que tener en cuenta que lo que tú tienes que descubrir, más que resolver el problema que te plantean ahí, es buscar, ¿no? Averiguar cuáles de los datos o de las informaciones que yo tengo ahí, que me están brindando, necesito para que pueda resolver el problema. A veces, tal vez voy a necesitar las dos informaciones, a veces solamente una, a veces cualquiera de las dos, ¿no? Eso ya va a depender. Pero hay un orden que debemos seguir, ¿ya? Entonces, el orden va a ser de la siguiente manera. Vamos a tomar como ejemplo el ejercicio número 1 para seguir la secuencia que debemos tener en cuenta en estos problemas de suficiencia de datos. Señorita, ahí está la tijera. Gracias. Dice, por ejemplo, a ver, problema número 1. Sean P, Q y R números primos, nos piden calcular el producto. Voy a poner por aquí, nos piden el producto de P por Q por R. ¿Ya? Si sabemos, dato del problema, eso es dato del enunciado, ¿no? Es parte del enunciado. Te dicen que P más Q más R, eso es igual a 42. Ya. Dice, se tiene la siguiente información. Tengo la información 1. El producto de ellos es un número que termina en 1. El producto de dos de ellos, allá. Vamos a poner así. El producto de dos de ellos, de dos de los números, me va a dar un resultado que termina en cifra 1. Esa es la primera información. La segunda información, o el dato número 2, el producto de dos de ellos es un número que comienza en 1. Allá. El producto de dos de ellos es un número que comienza en 1.
Ya, entonces nos dice, para resolver el problema, ¿qué dato o datos son necesarios o suficientes? Ya, a ver, bueno, entonces, ¿cuál es la secuencia que debemos tener en cuenta aquí? Primero analizamos cada una de las informaciones por separado y vamos a ver si con la información 1 o con la información 2 se puede resolver el problema. Si se puede con una de ellas, entonces ahí acaba el problema y decimos, ¿es necesario utilizar solo la información 1 o solo es necesario utilizar la información 2? A veces puede salir con uno de ellos nada más. Ahora, si con cada uno de los dos también se puede resolver el problema, entonces la respuesta sería cada uno por separado es suficiente. ¿Ya? Pero si vemos que no se puede resolver con al menos uno de los dos, entonces recién ahí vamos a la opción de juntarlos. Y una vez que los juntamos, vemos si se puede resolver con los dos juntos. Si se puede resolver con los dos juntos, marcamos es necesario utilizar ambas informaciones. Y si no se puede resolver con los dos juntos, entonces la información brindada es insuficiente, ¿no? Esa sería la secuencia que debemos seguir, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar con qué información se puede resolver el problema, si es con solamente uno o con solamente dos. Ahora, ¿qué tenemos de dato? Sabemos que P, Q y R son números primos. Eso está dentro del enunciado del problema. Vamos a poner acá P, Q y R son primos. Ya, entonces vamos a ver qué puedo yo también ir obteniendo a partir de esta información inicial que es parte del enunciado del problema. Por ejemplo, si son tres números primos y la suma es 42, de hecho que uno de los dos números tiene que ser el 2. Porque si fueran tres números primos y los tres primos son impares, la suma saldría impar, ¿sí? Pero como me dice que la suma es 42, de hecho que uno de ellos tiene que ser par. Y el único primo par es el 2. ¿Está bien? Entonces, de donde nosotros deducimos, digamos, ¿no?, que uno de ellos sea, digamos que sea P, pues el 2. Ya, entonces los otros dos, Q y R, tienen que sumar 40. Entonces todavía no estoy utilizando ninguna información, estoy aprovechando todos los datos del enunciado del problema para ver qué cosa yo puedo ir obteniendo como un dato adicional, previo, ¿no? O sea, producto del análisis de la pregunta o de la información inicial del enunciado. 40. ¿Está bien? Entonces vamos a buscar dos números primos cuya suma es 40. No sé si tenemos varios casos. A ver, chicos, ¿me pueden ayudar? Ya habíamos dicho que como la suma de los tres es 42 y como los tres son números primos, necesariamente uno de ellos tiene que ser el 2 para que la suma sea par. Ya hemos dicho que, digamos, el P sea 2. Allá, el P, ¿no? Entonces, los otros dos, el Q y el R, deben sumar lo que falta para 42. O sea, deben sumar 20. A ver, ¿qué opciones tenemos de números primos cuya suma me dé 40? A ver. Tenemos a ver, ¿con quién podemos empezar? Con el 3 y 37 creo que es. Sí. Sí, ¿no? Sí. 3 y 37, ya. Ese es un caso. Ya, a ver, ayúdenme con otro. 17 y 23, creo. 17 y 23, ya. 17 y 23. Listo. A ver, otro. 11 y 29. 11 y 29, muy bien. 11 y 29. ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que son todos. 13 y 27, ¿no? Ya, 17. Sí, ¿no? Son todos, creo que son todos. Sí, todos. Ya está, listo. Ya, entonces, la información que hemos obtenido del análisis de la pregunta es que uno de ellos es 2 y los otros dos números pueden ser cualquiera de esos tres casos. Ya, a ver, veamos. Sí, con la información 1 se puede resolver el problema. Solo con uno. Bueno, el producto de dos de ellos debe terminar en 1. De hecho, que es el producto de los impares. A ver, acá el producto termina en 1, acá el producto termina en 1, acá el producto termina en 9.
Pregunto entonces, si consideramos solamente la información 1, con solo 1, ¿se podría resolver el problema, chicos? No. No. No, pues porque el dato número 1 me dice que el producto de dos de ellos debe terminar en 1. Y tengo dos casos, ¿no? Que sea 3 y 37 o que sea 17 y 23. Entonces con la información 1 no es suficiente. No se puede resolver solo con la información número 1. A ver, solo con la información 2, el producto empieza en 1. Solo con 2. A ver, el producto de dos de ellos comienza en 1. Entonces, a ver, aquí el producto de 3 con 37 es 111. Acá el producto es más de 1, ¿no? La primera cifra, ¿no? Porque esto es como 200 o 300, creo. Y acá también igual, ¿no? Entonces aquí empieza en 3, aquí también empieza en 3 o en 2. De hecho que no va a ser 1. Entonces te pregunto, ¿con la información 2 se puede resolver el problema o no? Tenemos un Sí. solo caso. Claro, Sí. tenemos un solo caso donde el producto empieza en 1. Entonces con el dato número 2 sí se puede resolver el problema. Entonces nuestra respuesta sería la información 2 es suficiente. O como aparece aquí, sí, la alternativa B, la información 2 es suficiente. Entonces de esa manera resolvemos el problema número 1. Ya no hay necesidad de analizar con los dos datos juntos porque ya hemos encontrado la respuesta que se puede con la información número 2. Ok, chicos, eso es lo que tendríamos que hacer en este tipo de preguntas. Bien, vamos con el siguiente. Y te puede venir de cualquier tema, pues, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en otras universidades, como en la UNI, que este tema es bastante recurrente, proponen preguntas de suficiencia de datos, de aritmética, de álgebra, de cualquier curso. Ya, a ver, siguiente, problema número 2. Dice, se desea determinar la forma geométrica de un sólido que tiene la siguiente información. Allá. La forma geométrica, o sea, se quiere obtener el sólido. Es como las preguntas de visualización de sólidos. Te dan dos caras, te dan las tres caras y tú tienes que armar el sólido. Ya. Más o menos esa es la idea aquí. A ver, tengo como información 1. Dice, la vista frontal del sólido es un rectángulo. La vista frontal del sólido es un rectángulo. Ya, esa es la vista frontal. Información 2. Dice, la vista superior del sólido es un círculo. La vista superior es un círculo. Dice, indique qué información es necesaria para resolver el problema. ¿Sí? ¿Qué información es necesaria para resolver el problema? Te pregunto, ¿tú crees que conociendo solamente el dato número 1 podías saber de qué sólido se está hablando? Imposible, ¿no? Imposible. O sea, de hecho que no se puede con solo 1 o con solo 2. Entonces eso ya queda descartado. La pregunta es, ¿se podrá saber si se tiene las dos informaciones con ambas? Con ambas, o sea, con 1 y con 2, ¿se podría determinar qué sólido es? Porque lo que nos piden es el sólido. Se desea determinar la forma geométrica de un sólido. Bueno, si tú ves esas dos vistas, ¿en qué puedes pensar? Un cilindro. Cilindro. Un cilindro, ¿no? Cilindro. Un Un cilindro. cilindro, claro, un cilindro, ¿no? Entonces se podía determinar la forma geométrica
Sí, ¿no? De un cilindro. Claro. Se puede obtener alguna otra variante. Podría ser no puede ser un tronco de cilindro porque tendría que ser inclinado, ¿no? Tendría que ser un Una cilindro esfera, profe. recto. Un cilindro, ¿cómo le llaman eso? Un cilindro recto. ¿Está bien? O podría ser otra manera, otro sólido. Ya, yo creo que hasta ahí se podría decir que con ambas vistas tendría un cilindro. Ahora, otro tipo de figura ya lo determinaría la vista de perfil, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si fuera así? Ya. Si fuera así, tú lo ves desde aquí, faltaría, ¿qué cosa? Faltaría o sea, una vista que me indique esto, ¿no? Pero si yo lo veo de frente, lo que podría ver más o menos sería aquí una línea no visible, ¿no? Algo así, ¿no? Porque hay algo que se ve para acá, ¿no? Entonces, si es solamente el rectángulo y no hay ninguna línea, entonces necesariamente tiene que ser así, como un cilindro. No podría ser de otra manera. Entonces, en este caso, con las dos informaciones, es posible hallar entonces el sólido. Entonces, es necesario utilizar ambas informaciones. Y eso está en la alternativa C. Si no me equivoco, ¿dónde está? Sí, la C, 1 y 2. Bueno, las alternativas siempre van a ser las mismas, ¿no? Solo 1, la A, solo 2, la B, 1 y 2, la C. Cada uno por separado, 1 o 2, que es la D, y la E, que es la información insuficiente. Entonces, las alternativas no van a cambiar. Listo, vamos con el siguiente. Problema número 3. A ver, dice. Determine A y B, A más B si sabemos que se cumple lo siguiente. Nos piden A más B. Si sabemos que son dos fracciones A sobre X menos 2. Profesor, esta es la 4 de Santiago. Ay, en verdad, esa es la 4. Sí, tienes razón. Ya, hacemos la 4 y luego pasamos a la 3. Sí, gracias por avisar. Ya, acá tenemos X más 5. Y esto es C más CX más D sobre este de aquí. Polinomio cuadrático X al cuadrado más 3X menos 10. Ya, esto es descomposición, es un problema algebraico, ¿no? Es una descomposición en fracciones parciales. Y tú sabes que para descomponer, factorizamos aquí, ¿no? Aplicamos aspa simple para tener los dos denominadores. Ya, a ver. Pero para descomponerlo y saber cuánto vale A y B, necesariamente necesitaría ¿qué cosa? Saber solamente C, saber solamente D o saber las dos. Si lo queremos descomponer, las dos, pues, ¿no? Ambas. Claro, ¿no? Entonces, no tenemos ni siquiera la necesidad de resolver. Tú te puedes dar cuenta que para resolver el problema se necesita ambas informaciones. Entonces, nuestra respuesta sería, es necesario utilizar ambas informaciones, es decir, 1 y 2. La alternativa C. C y D, ¿no? O bueno, perdón, 1 y 2. Lo bueno que este tipo de preguntas en ocasiones suele ser bien rápidos. Solamente leyendo el enunciado y viendo, ¿no? Entendiendo bien el enunciado, podemos nosotros decir qué información o informaciones se necesitan. En el problema número 3 creo que también es bastante rápido, ¿no? Dice, para pintar las tablas del pabellón A se escogió el color, calidad y rendimiento de la pintura. 20 metros cuadrados por galón. Además se tiene acceso a la siguiente información. Ahí está dato número 1, dato número 2. Si se requiere conocer el monto total de la inversión que implica esta actividad. Ya, o sea, lo que queremos nosotros es
el monto de la información, el monto de la inversión. El monto que se tiene que invertir para realizar todo el pintado. Ya. Datos que tenemos en el enunciado. Datos que tenemos en el enunciado. Dice 20 metros cuadrados por galón. O sea, un galón rinde 20 metros cuadrados. Ya. Y nosotros queremos saber cuál es el monto total para pintar todas las aulas del pabellón A. A ver, información número 1. Todas las aulas son idénticas y tienen una superficie para pintado de 140 metros cuadrados. O sea, el área, ¿no? El área de cada salón, de cada aula. El área para pintar es de 140 metros cuadrados. Te pregunto, si tú tienes solamente la información 1, o sea, el área de un aula es 140 metros cuadrados. ¿Sabes cuánto se va a invertir en total? ¿Podrías determinarlo solamente con el dato número 1? No, ¿no? ¿Qué faltaría? No. ¿Qué faltaría para Cantidad de saber aulas. Aulas, ¿cuántas aulas? ¿Cantidad de aulas? la cantidad de aulas, por ejemplo? Claro, porque cada aula tiene esta área. Pero si yo quiero saber cuánto voy a invertir, yo sé que necesitaría para pintar cada aula 7 galones, ¿no? Porque cada galón rinde 20 metros cuadrados. Cada aula se pinta con 7 galones. Ya. Necesitaría saber cuántas aulas son para saber cuántos galones voy a necesitar. Ese es uno. Y otra cosa que necesito saber, ¿qué es? El costo. Ya. Entonces, número 2. Cada galón cuesta 48 soles. Ah, ya, el costo del galón. El costo del galón es 48 soles. Ya. Aunque creo que me parece que cuando dice el dato número 1 se refiere al total de la superficie, ¿no? Sí, eso es lo que quiere decir. Todas las aulas son idénticas y tienen una superficie para pintado de 140 metros cuadrados. Ya, entonces ese es el total, el área total, ¿no? De todas las aulas. Entonces es obvio que necesitamos las dos informaciones para poder resolver el problema. Entonces decimos, es necesario utilizar 1 y 2. Y ya está, ¿no? Bien. Vamos con el siguiente. A ver. Profesor, una consulta. Dime. En el problema 4 no saldría solamente 1, porque no nos piden A y B, nos piden A más B. Y creo que con el C igual a 3 bastaría, ¿o no? A más B. Esto de aquí te piden. Ya. Claro. O sea, tú cuando haces la descomposición, se entiende que esto es así, ¿no? A sobre X menos 2 más B sobre X más 5. Y luego haces el producto en aspa para volver a la ecuación original. Ya, entonces tendríamos AX más BX, o sea, A más B por X. Más 5A menos 2B. Sobre el producto, pues, ¿no? Ya. Entonces, esto es C. Y esto es, ya te entendí. Te piden A más B, ¿no? Cierto. Entonces, necesitamos el valor de C. Ya, solo 1. Cierto. Tienes razón. Claro. Sí, muy bien, ¿ah? Excelente. Solo 1 sería necesario. Listo, me estaba pasando. Sí, muy bien, excelente. Profesor, Dime. no le pude escuchar muy bien en la 3. El dato número 1 es Me parece el que se área de todas las refiere aulas o de cada al aula. total de las aulas, sí. Me parece que se refiere al Ya. total de las aulas. Sí.
Ok, profesor. Como dice, todas las aulas son idénticas y tienen una superficie para pintado de 140, asumimos que es el total. Sí, sí, sí. Porque si no faltaría información, pues no, faltaría saber cuántas aulas hay. Listo. 4, 5. A ver, Fabiola ha dibujado un tablero con 9 casillas y ha escrito el número 1 en el casillero C2 y el número 30 en el casillero A2, tal como se muestra en la figura. Las reglas del juego son las siguientes. A ver, voy a hacer mi tablerito primero. Ya, ese es el tablero. Acá se ha colocado en columnas las letras A, B, C. Y aquí es 1, 2 y 3. Ya. Dice, con 9 casillas, Fabiola ha dibujado un tablero con 9 casilleros y ha escrito el número 1 en el casillero C2. C2, acá. Ha escrito el número 1. Y el número 30 en el casillero A2. Acá el número 30. Tal como se muestra en la figura. Las reglas del juego son las siguientes. En cada casillero escribirá exactamente un número entero mayor que 1 pero menor que 30. Ya, o sea, del 2 al 29. Los números escritos en el tablero deben ser diferentes, ¿ya? En cada columna y en cada fila debe haber exactamente 2 números pares. Ya, ese dato sí es importante, lo voy a colocar aquí. Cada columna y cada fila debe tener 2 números pares. Debe tener 2 pares. Ya. ¿Qué datos de los siguientes son necesarios para determinar qué número escribirá Fabiola en el casillero A3? O sea, aquí. Yo quiero saber qué necesita ella para encontrar la información o el numerito que se tiene que colocar en ese casillero. En esa casilla. Dato número 1. Escribirá solamente números mayores que 10, pero menores que 20 en la fila B y C. Ya, o sea, en la fila B y C va a colocar números que son números mayores que 10. Ya, números mayores que 10, pero menores que 20. Ya, esa es la información 1. A ver, información 2. Escribirá solo múltiplos de 3 menores que 18 en la columna 3. Escribirá solo, ya, o sea, en la columna en la columna 3, los números que van a escribir son múltiplos de 3 menores que 18. Ya. Menores que 18, pero son múltiplos de 3. Números múltiplos de 3. Menores que 18. Ya. Listo. Ya. A ver, chicos. Nosotros queremos saber la información necesaria para ubicar el numerito que va a ir aquí, ¿no? Ahora, según el dato del enunciado, te decía que en cada columna y en cada fila debe tener 2 números pares, ¿no? 2 números pares debe haber necesariamente en cada fila y en cada columna. Entonces, como en la columna 2 ya tenemos el 30, ya tenemos el 1, tenemos ya un número par, que es el 30, necesitamos otro. Y ese otro número par necesariamente va a ir acá. ¿Sí o no? Sí, necesariamente. Sí. Ya. Ahora, en esta fila, en la fila C, solamente está el 1. Ahora, necesariamente entonces, para que se cumpla esta condición, los dos deben ser números pares.
necesariamente, ¿sí? ¿Está bien? Entonces ya tenemos acá los dos números pares y aquí también ya tenemos los dos. Falta en esta fila, falta en esta fila, falta en esta columna y falta en esta columna. Ya. Pero te pregunto, por ejemplo, si ubico acá un número par con el 30 que ya lo tengo, entonces acá tendría que ser otro número diferente del par. Y acá ya tendría los dos, entonces me faltaría otro numerito que sea número par que tendría que ir por acá, ¿no? O puede ser al revés también, ¿no? Puede ser que el número par vaya aquí y ya tendría los dos pares, ya tendría los dos pares, entonces acá debería ir un número que no es par y acá debería ir el otro, ¿sí? O sea, si yo sé, ¿no?, dónde va el número par en el otro, en la otra fila, ubicaríamos el par, pero en el otro extremo de la misma fila. ¿Está bien? O sea, si aquí está el par, entonces ya tengo los dos, ¿sí? Porque ya hay uno. Entonces puede ser aquí o puede ser aquí. Entonces el número que está buscando Fabiola puede ser un número par o puede ser que no lo sea, ¿sí? Ya. Ahora, con esto, a ver. Como dice que en dato número 1, en la fila B y en la fila C se van a colocar números mayores que el 10, pero menores que 20. Y como sabemos que aquí deben haber, mínimo deben haber dos números pares, aquí dos números pares, falta uno, y acá están los otros dos. O sea, 4 números pares deben ir en estas dos filas, ¿sí? Según lo que ya tenemos 3, me falta uno nada más, que puede ser aquí o puede ser aquí. Ahora te pregunto, acá los números pares que están comprendidos para la fila B y C, ¿quiénes serían? Serían necesariamente el 12, el 14, el 16 y el 18. Justo 4 números pares. Como ya tengo acá 3, me faltaría 1. Entonces, ese 1 que me falta puede ser cualquiera de ellos que estaría ubicado aquí. ¿Ya? Ahora, pregunto, ¿con solamente la información número 1 se podría resolver el problema? O sea, solamente con la información número 1, ¿podría saber qué número va a ir acá? Acá, solo con 1. O sea, por la información número 1, yo ya sé que en estas dos filas, en B y en C, tienen que ir necesariamente estos numeritos: 14, 12, 16 y 18. Estos 4 números pares. Pero ya tengo 3 de ellos. Me falta el otro. El otro puede ser aquí o puede ser acá. ¿Sí? Ya. Si fuera aquí, entonces tendría que ser un número impar, ¿no? Y acá tendría que ir el otro par, ¿no? O si fuera aquí, igualito, lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿la información 1 será suficiente para resolver la pregunta? Pues No. no. Ya, entonces no es suficiente. Ahora, en la información número 2, vamos a ver si con solo 2 se puede resolver la pregunta. Dice, en la columna 3, o sea, aquí, deben ir números múltiplos de 3 menores que 18. Ya, si son múltiplos de 3 menores que 18, pueden ser ¿quiénes? Ya, esto sería 3 por 6, 3 por 5, 15. El otro múltiplo de 3 sería 12. Y bueno, ahí tendríamos algunos más, ¿no? 9, qué sé yo. Ya. Pero lo que pasa es que aquí nosotros no sabemos si va a ser un número par o va a ser un número impar, ¿no? Entonces tenemos varios casos, ¿no? Entonces, con el dato número 2, solo con el dato número 2, ¿se podría resolver el problema? No. Tampoco se. O sea, con cada uno por separado no se podría resolver. ¿Qué pasa si tenemos los dos juntos? A ver, con 1 y 2. Ya. Vamos a ponerlo por aquí con 1 y 2.
Ya tenemos acá el 30, ya tenemos acá el 1. Ya, sabemos que aquí van a ir los números pares. Con esta información sabíamos, digamos, ¿no? Acá está el 12 y acá está el 14. Ya está. Me falta el 16 y el 18. Ya. Digamos que acá está el 16. Ya. Entonces, el otro número par tendría que ir acá. 18, ¿no? Ya está, ¿no? Para que yo tenga dos pares, dos pares, dos pares, dos pares. ¿Sí? Acá faltaría uno. Aquí, ¿no? Para que completen dos y para que completen dos. Entonces necesariamente tiene que ser aquí el otro par. ¿Sí? En el caso de que sea así, ¿no? Entonces acá tendría que ir un número impar que sea múltiplo de 3, pero menor que 18. ¿Qué múltiplo de 3 menor que 18 puede ir? Y que sea impar. Puede ser 15, puede ser 9 también, puede ser cualquiera de los dos. Entonces yo podría averiguar exactamente cuál es el numerito que va a ir ahí. En ese caso, tengo varias opciones, ¿no? Tengo el 15, que es porque tiene que ser un impar necesariamente. ¿Sí? Ya. Y además, según los datos del problema, los números que se ubican ahí son mayores que 1, pero menores que 30. Entonces tengo varias opciones. En el caso de que distribuya los números así, ¿no? Porque la otra opción es que el 18, o en todo caso el 18 lo ponga por aquí, el 12 acá, o el 18 aquí y el 12 lo ponga aquí. Y en ese caso Profe, podría ser 12, dime, podría ser un pero número... ¿por qué el 14 debe ir ahí? No, estoy poniendo una ubicación aleatoria porque ya habíamos encontrado al inicio Ay, ay, que ay. necesariamente ellos dos tienen que ser pares. Entonces he puesto 12 y 14 por poner un caso, ¿no? Pero hay varios casos, claro está, ¿no? Claro. Pero te pregunto, ¿pero con esas dos informaciones se podía saber exactamente qué número va a colocar Fabiola ahí? Como vemos que hay varios No. casos, porque esa es una distribución. Pude haber puesto el 12 aquí, ya no pongo par acá, el par tendría que estar aquí, y habría otra manera de distribuirlo, entonces tendría otros resultados. Como a ti te piden saber qué número ubica Fabiola en esta columna, en el... Dice, Fabiola, ¿qué número escribirá Fabiola en el casillero A3? Ya. Con esa información, con esas dos informaciones se puede encontrar ese numerito. Como te decía, no, pues, porque acá, si colocamos los números de esta manera, podría ser cualquier impar múltiplo de 3 menor que 18. Puede ser el 15, puede ser el 9, no, puede ser inclusive el 3. Si es que hago esa distribución, pero puedo también cambiar la distribución y poner el 12 aquí y ya sería un par, sería un múltiplo de 3 menor que 18 y cumpliría también la condición. Entonces no es suficiente. ¿Cuál sería en este caso nuestra respuesta? La información brindada, la E, ¿no? Es insuficiente. ¿Ok? Porque tenemos varios pasos. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí, chicos? Sí, profe. Listo, a ver. Vamos con el problema número 6. A ver, dice, en un club de 33 miembros se realizaron elecciones, hubo 3 candidatos que no votan, o sea, de los 33, solamente 30 van a votar. Si la condición para ganar es tener 16 o más votos y los 30 miembros restantes emitieron votos válidos, Juan, uno de los candidatos, obtuvo la votación requerida. Ah, ya, te pregunta, Juan, uno de los candidatos, obtuvo la votación requerida. A ver, las condiciones iniciales son total de votos, 30 nada más. Sí, porque son 33 miembros, pero 3 son candidatos y los candidatos no votan. Ya. Para ganar, o sea, el ganador dice, debe tener 16 o más votos. La cantidad de votos
debe ser mayor o igual a 16. Este es el número de votos, ¿no? Para que sea declarado ganador. Tiene que ser 16 o más. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Acá está. Y todos emitieron votos válidos, o sea, no hay votos nulos. Ya. Información brindada. A ver. Dato número 1. Juan obtuvo por lo menos 10 votos más que cualquiera de sus competidores. Juan obtuvo por lo menos 10 votos más. Vamos a ponerlo así, ¿no? Un número de votos. Dice, Juan obtuvo por lo menos 10 votos más que cualquiera de sus competidores. Ya. Vamos a ponerlo así. Por lo menos 10. 10 votos más. O sea, Juan obtuvo un número de votos, una cantidad mayor. En todo caso. Ya vamos a ponerlo así con letra, ¿no? Por lo menos 10 más que cada uno de sus competidores. Y ese es el dato número 1. Y el dato número 2 dice, ninguno de sus competidores obtuvo más de 7 votos. ¿Ya? Ninguno de sus competidores obtuvo más de 7 votos. Ya. A ver, veamos si con solo la información 1 se puede resolver el problema. Acuérdate que debe ganar aquel que obtiene 16 a más votos. A ver, solo con 1. A ver. Veamos si con solo 1 se puede resolver el problema. Son 3. Ya, vamos a poner aquí. Está Juan. Voy a poner así, Juan y los otros dos que sean A y B. Ya, dice que Juan obtuvo 10 votos, por lo menos, ¿no? 10 votos más que cualquiera de sus competidores. Ya, a ver, ¿cuánto sería lo máximo que podía obtener Juan? Ya, si cada uno tuvo un voto, entonces ahí serían 1 y 1, 2. Para 30 tendría 28 votos. Ya, eso es asumiendo que hayan sacado cada uno lo mínimo, ¿sí? 1 y 1, ¿sí? ¿No? Ya, y se cumple esto, ¿no? Juan obtuvo por lo menos 10 votos. Ya, acá hay una mayor diferencia. Ya. Para que la diferencia sea 10, ¿qué hubiera pasado si él sacó? A ver. Vamos a disminuirle el... Ese es un caso, ahí ganaría, ¿sí? Ha obtenido por lo menos 10 votos, pero vámonos al otro extremo. A ver, el otro extremo, ¿cómo sería? Él necesita 16. Ya. ¿Me quedan cuánto? 14. Si son 14, por ejemplo, puede haber sido 7 y 7. Ahí está, ahí están los 30 votos. Pregunto, ¿se está cumpliendo lo que me dice aquí? Juan obtuvo por lo menos 10 votos más que cualquiera de sus competidores. Ahí no se cumpliría, ¿sí? Porque acá son ¿cuántos? 9 y 9. 9 votos. Entonces, en ese caso, Juan ganaría. En ese caso no. Entonces la pregunta era, ¿Juan, uno de los candidatos, obtuvo la votación requerida? Bueno, puede ser que sí
puede ser que no. Entonces, con la información 1, yo puedo saber exactamente si consiguió o no consiguió la votación requerida. ¿Es suficiente o no es suficiente? No, ¿no? Necesito algo más. Ya, no es suficiente. Ahora, con solo la información 2. ¿Qué dice la información 2? Ninguno de sus competidores obtuvo más de 7. Ya. Pregunto, si ninguno de sus competidores obtuvo más de 7, sabiendo solamente esa información, podemos saber si él alcanzó o no alcanzó la votación requerida. Ya, si ninguno obtuvo más de 7, claro, máximo 7, pues, ¿no? Lo que habíamos obtenido acá. Si fue así, 7, 7, 16. ¿No? Ahí están los 30 votos. Ya. Ahí, por ejemplo, alcanzó la votación requerida. Sí, ¿no? Porque con 16 decía 16 o más de 16. Era tener 16 o más votos. Ya. Pero si ellos sacan menos, ¿no? Por ejemplo, no sé, 5 y 5 tal vez. Ya. 5 y 5, 10. Acá serían 20. Pregunto, sabiendo solo la información 2, ¿sabe si alcanzó o no alcanzó la votación requerida? En el primer No, caso, tendríamos sí que alcanzó. necesitar la información una también. ¿Perdón? O sea, con solo 2 no se podía, ¿no? Solo 2. Pero ¿qué La 1 y pasa la 2 también. con 1 y 2? Claro. O sea, si juntamos 1 y 2, entonces el único, a ver, ¿qué caso sería con 1 y 2? ¿Alcanza o no alcanza la votación? Claro, aquí es 16, 7 y 7. Ahí, por ejemplo, no alcanzaría la votación, ¿no? Porque no alcanzaría el requisito que tenga 10, más de 10. Tendríamos que bajarle a él y subirle al otro, ¿no? Entonces, ese caso vamos a hacerlo por aquí. Si juntamos 1 y 2. A ver, ¿por dónde lo podemos juntar? Para que se vea. Ya vimos que por separado no se puede. Entonces vamos a juntar los dos. ¿Qué te parece si lo hacemos juntos aquí? ¿Está bien? Vamos a considerar 1 y 2. Tenemos que saber si alcanza o no alcanza la votación. Ya. Como debe cumplirse esto, y también debe cumplirse, no tuvo más de 7, entonces puede ser 7, 7, y habíamos dicho 14 acá 16. Ya, pero ahí no cumple que la diferencia debe ser 10, tiene que ser un poquito menos, entonces acá sería 6, 6, 12, acá tendría que ser 18. ¿Sí o no? En el caso de que ellos hayan salido empatados y el 16, ahí no alcanzaría la diferencia que sea 10. Acá sí, ¿no? Porque acá ya la diferencia es 12 y acá también. ¿Sí? Ya, entonces este no cumple el primero, acá cumple el primero y cumple el segundo. Y cualquier otra opción, acá sí alcanzaría, ¿no? Porque tiene más de 16. Ya. Y si esa cantidad lo vamos cambiando, de hecho que si yo dejo uno en 6 y el otro disminuye, esto va a subir y va a seguir sacando más de 18. ¿Sí? Y si estos dos los bajo, esto va a subir. Te pregunto, con ambas informaciones, él sí alcanzaría su votación requerida entonces. Entonces, para saber si él sí alcanza o no alcanza la votación, es necesario utilizar ambas informaciones. 1 y 2. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profesor. O Es sea, la C. Sí, la profe. C. Ajá, 1 y 2. La C. Entonces ahí tenemos que analizar esas opciones que se están presentando.
Listo. Para unos 200 soles. ¿Sí? Ya. A ver, chicos. Problema número 7. Dice, en un plano cartesiano se ubica el punto P, cuyas coordenadas es 2.0. Se desea determinar las coordenadas del punto Q. Información brindada. Dato número 1, la distancia de P a Q es 5. Y dato número 2, la ordenada de X es 4. Ya. A ver, necesitamos las coordenadas, se desea determinar las coordenadas del punto Q. O sea, lo que necesitamos es hallar la componente en X y la componente en Y. Eso es lo que queremos. Ya, a ver, chicos. Lo único que tenemos como dato, como información, es que es un plano cartesiano. Se ubica el punto P, nada más. Ya. Pregunto, según la información que tenemos, con el dato número 1, solo con el dato número 1 se puede resolver la pregunta. Si yo tengo la distancia de P a Q
Distancia entre dos puntos. Ya. ¿Te acuerdas que para calcular la distancia entre dos puntos, en este caso de P a Q, ¿cómo era esto? Tipo Pitágoras, ¿sí? Es la raíz cuadrada de la diferencia de las componentes en X al cuadrado más la diferencia de las componentes en Y al cuadrado. O sea, sería 2 menos el X al cuadrado más el 0 menos el Y al cuadrado. Así se calcula la distancia, ¿no, chicos? La distancia entre dos puntos. Sí. Ya está. Y esto es igual a 5. Según el dato del problema, igual a 5. Ya. Pero ahí llegamos a una ecuación donde tenemos dos variables, X y Y. Y esos valores no se saben, no se conocen. Entonces, con la información, solamente con la información 1, ¿es posible resolver el problema? No. A ver, vamos con solo 2. Bueno, solo 2 te dan la componente en Y del Q. Peor todavía, ¿no? Pues, ya, si yo solamente conozco la información 2, ¿qué puedo hacer con que la componente en Y que sea 4? 4, pero puede ser en cualquiera de ellos, ¿no? Su X puede ser positivo, negativo, etcétera, etcétera. Entonces, solo con 2 tampoco se podría. Ya. Ahora, ¿qué pasa si juntamos 1 y 2? ¿Con 1 y 2 se podría o no se podría, chicos? Sí. Tengo 1 y 2. Claro, reemplazamos. A ver, reemplazamos la componente en Y que es 4, ¿no? O sea, acá sería 4. O sea, mi distancia me quedaría así, ¿no? Raíz cuadrada de 2 menos X al cuadrado más el valor de Y que es 4 al cuadrado y esto es igual a 5. Pregunto, ¿de ahí saldría X o no saldría X? Sí. Sí, seguro que sale, pero ¿sale un X o salen 2X? Dos. Saldrían 2. Claro. Claro, habría un valor positivo y habría un valor negativo, me parece, ¿no? Ya. Entonces, ¿podríamos saber con seguridad cuáles serían las coordenadas del punto Q? No. No, ¿no? Casi, casi, ¿no? Pero el detalle es que tampoco. Entonces, la respuesta sería, la información brindada es insuficiente, ¿no? La alternativa. A ver, problema número 8 dice, se desea hallar un número de 3 cifras significativas y diferentes del sistema escenario. Escenario debe ser sistema base 6, ¿no? Para lo cual se dispone de la siguiente información. Ya, o sea, lo que yo quiero es ABC, ¿no? Quiero un número de 3 cifras significativas y diferentes del sistema escenario. Confírmeme, chicos, si el sistema escenario es base 6. No son cifras significativas. Sí, también. Sí, base 6, ¿no? Ay, acá son cifras significativas diferentes de 0. ¿Sí? Ya. Ahora, dato o información 1. La suma de sus cifras es 6. Ya, o sea, te están diciendo que A más B más C es igual a 6.
2. La cifra de menor orden puede ser usada como base en la cual se escriban las otras dos cifras. La cifra de menor orden puede ser usada como base en la cual se escriban las otras dos cifras. Ya, la de menor orden se refiere al de las unidades, ¿no, chicos? Ya, entonces, la cifra de menor orden, o sea, C, puede ser usada como base. Ya. Base en la cual se escriban las otras dos cifras. Ya, o sea, lo que se puede hacer es esto, ¿no? O sea, AB en base C. Perdón, base C. A eso se está refiriendo, ¿no? Ya. Lo que queremos es hallar el número de 3 cifras significativas. Ya. Pregunto, a ver, si esa es la información que tenemos. Pregunto, ¿con solamente la información 1 se puede resolver el problema? Sabemos que A más B más C suma 6. Como son cifras significativas, necesariamente tienen que ser 1, 2 y 3. ¿Sí? Porque otros 3 números que sean distintos, ¿no? Son cifras significativas y diferentes. Me olvidé poner diferentes. Otros 3 cifras diferentes que sumen 6, no hay, ¿no? Solamente, y que sean significativas solamente son 1, 2 y 3. Ya, Sí. entonces A, B y C serían el 1, el 2 y el 3. Pero te pregunto, ¿con esto yo puedo saber exactamente cuál es ese número? No, ¿no? Porque puede No. empezar en 3, puede empezar en 2, ¿no? Claro, entonces con la información 1 no es suficiente. No, no se puede con. Solo con 1 no se puede. A ver, pregunto, con solo 2, solamente sabes que se puede escribir así. O sea, C tiene que ser 3 necesariamente, ¿no? Porque las 3... Ah, no, perdón. Solamente tenemos este dato. A, B, C. En base 6. Ya. Entonces, A, B y C tienen que ser menores que 6. Ya. O, bueno, claro, porque... Ya. Pregunto, con solamente el dato número 2, ¿se cumple este de aquí? Ahora, una consulta. Si A, B y C son cifras significativas, ¿no? Son cifras significativas. Y además la base es 6. Ellas tienen que ser menores que 6. Y tienen que ser significativas y diferentes. Entonces ellas 3 pueden ser ¿quiénes? A ver, cualquier cifra desde 1 hasta 5. Y eso puede ir variando. Entonces yo puedo saber exactamente cómo sería este numerito. No. Puede ser 1, 2 y 4, ¿no? No sé, puede ser otras más. Entonces, con la información 2, solo con la información 2 no es suficiente. Ya, pero si juntamos 1 y 2, chicos, ya sabemos 1 y sabemos 2. ¿Se podría o no se podría? Ya sabemos que con la información 1, necesariamente tienen que ser 1, 2 y 3. Y para que se cumpla la segunda información, la base tendría que ser 3, ¿no? Pero las cifras A y B, tendríamos creo 2 casos ahí. Si juntamos 1 y 2. Claro, ponemos así. Yo tengo 1 y 2.
Entonces ya sabemos que A, B y C tienen que ser 1, 2 y 3 necesariamente. Y para que se cumpla esto de aquí, entonces podría ser 1, 2 en base 3 o puede ser 2 y 1 en base 3 también. ¿Sí? Tendríamos dos casos. Nos piden determinar, se desea ya un número de 3 cifras significativas. Ya. Tienes que hallar un número nada más. Y bueno, en este caso tengo 2. Entonces, con 1 y 2 juntos, ¿sería suficiente, chicos? No. No, no es suficiente. Entonces, la respuesta en este caso también sería E. La información brindada es insuficiente. Bien, vamos con el siguiente, el problema número 9. ¿Cómo vamos de tiempo? Creo que va a ser la primera vez que nos va a sobrar tiempo en esta segunda sesión. A ver, 9. Dice, se tiene la siguiente sucesión. A ver, tengo 5, 9, 13, una sucesión aritmética de razón 4. Donde el último es X. Y tenemos X menos Y términos. Ya. Vamos a poner aquí, primer término, segundo, 0, cuarto, hasta este último que sería el término de posición X menos Y ésimo. Se requiere hallar su último término. O sea, lo que yo necesito es hallar del X. Se quiere X. Ya. A ver, información brindada. Número 1, X más Y 177. Información 2, Y es igual a 76. Ya, a ver chicos. Veamos si con solo la información 1 se puede resolver el problema. Solo 1. Ya, sabemos que X más Y es 177. Tengo acá el 5, tengo el 9, bueno, tengo el 13. Bueno, ¿qué podemos determinar aquí? Algo que nos ayude. Números primos. Primer término, segundo, tercero, cuarto. Recordemos que son X menos Y términos. Y justamente yo quiero el término, el último que es el X. Ya. Bueno, como la razón es 4, podemos calcular el término enésimo. ¿Cómo se calcula el término enésimo, chicos? En una sucesión aritmética, en este caso de razón 4. El primer término más menos 1 por la razón. La razón Claro, por la menos 1. razón 4, ¿cómo es? Es 4n más el t sub 0. Ya. O sea, claro, una fórmula es así, ¿no? Es ¿cómo es? Término 1 más el n N menos menos 1 por la 1 razón. por la razón, ¿sí o no? Así es, ¿no? Ya, pero si tú operas esto de aquí y lo juntas todo, esto se va a convertir en el n por la razón más el t sub 0. El t sub 0 es el que está antes del primero. Entonces, esa es la que estamos escribiendo aquí, ¿no? La razón por el n más el t sub 0, el que está antes del 5. Como la razón es 4, sería más 1. Ese es el término enésimo. ¿Está bien? Ya, a ver, vamos a ver si nos ayuda a conocer el término enésimo para poder hallar del X. Acuérdate que nuestro objetivo es hallar del X. A ver, conociendo el t sub n,
por allá del término de posición X menos Y. Ya, a ver. ¿Qué podemos aprovechar si conocemos ese término enésimo? Y además sabemos que X más Y es 177. Ya. Término de posición X menos Y. Término de posición X menos Y se da igual a ¿quién? 4 por X menos Y más 1. Eso sería igual a X, ¿o no? Ya. Pregunto, ahí tengo una relación o una ecuación en términos de X y de Y. ¿Sí o no? Porque acá es 4X menos X, me quedaría 3X menos 4Y igual a menos 1. Vamos a dejarlo así, con menos 1. Ya. Eso es lo que sacamos del término enésimo. Pero por dato del problema, la suma de X con Y es 177. Pregunto, 177. Resolvemos ese sistema y hallamos el X o no. Y tendríamos lo que queremos, ¿no? Entonces te pregunto, con el dato número 1, ¿se puede resolver el problema o no? ¿Sí, no? ¿Está bien? Porque nuestro objetivo es hallar el X. Esto es lo que queremos. Con el término enésimo, al reemplazarlo aquí, tenemos el término de posición X menos Y. Tengo una ecuación en términos de X y de Y, y tengo otro dato, otra ecuación en términos de X y Y. Se resuelve el sistema y ahí sale el X. ¿Ya? Bueno, no lo vamos a resolver porque no es necesario resolverlo, pero asumimos de que aquí el X va a salir entero. ¿Ya? Si quieres, lo puedes resolver para solamente estar seguro, pero se entiende que la idea aquí es que el X salga entero, porque estamos hablando de una posición. Ya. Entonces, con el dato número 1, sí se podría resolver el problema. Vamos a ver con el dato número 2. Solamente con el dato número 2. Si se puede resolver con solamente el dato número 2 también, entonces decimos cada información por separado es suficiente. Sería 1 o 2. ¿Ya? Si no se puede con el 2, entonces decimos es suficiente la información 1. O solamente 1 es suficiente. Ya, a ver, dato número 2, ¿qué nos decía? Y es 76. Ya, si Y es 76, entonces tendríamos acá, término de posición X menos 76. Porque Y vale 76. ¿Ya? Ese término lo reemplazamos en el término enésimo, sería 4 por el n que es X menos 76 más 1. Eso sería igual al X. Tengo una ecuación con una sola variable. Entonces también se puede hallar el valor de X acá. Entonces con solamente la información 2, ¿se puede resolver el problema? También sí. Entonces la respuesta sería 1 o 2. O en todo caso, cada información por separado es suficiente. Ahí creo que aparece 1 o 2, ¿no? Ah, no. Cada una de las informaciones por separado es suficiente. Sería la alternativa D. ¿Sí? ¿Vamos bien, ¿no, chicos? Sí, profe, todo ¿Sí? bien. Sí, profesor. Listo. Vamos con el último. Problema número 10. Armando, Bruno, Carlos, Juan, Pedro y Raúl, Ricardo y Sergio están sentados en una mesa circular con 8 asientos distribuidos simétricamente. Además, se cumple que las sillas se encuentran numeradas del 1 al 8 en sentido horario. Carlos está sentado en la silla número 3, Juan está sentado frente a Pedro. Ya, Carlos no está junto, Para determinar qué asiento ocupa cada uno, es suficiente saber qué. Allá. Ya, bueno, vamos a ir. ¿Cuántos son?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. A ver, vamos a colocar aquí. Y ahí están los 8 lugares. A ver, la información brindada del enunciado del problema es: las sillas se encuentran numeradas del 1 al 8 en sentido horario, ¿ya? Carlos está sentado en la silla número 3. Ya, vamos a enumerar entonces las sillas. 1, 2, 3, 4 y 8. Ya. Dice que Carlos está en la silla número 3. ¿Ya? ¿Ya qué más? Juan está sentado frente a Pedro. ¿Ya? Carlos no está sentado junto a Sergio ni junto a Juan. Ni Sergio ni Juan están ahí. ¿Ya? Pero Juan está sentado frente a Pedro. ¿Ya? Juan no está en ninguno de ellos dos. Aquí estaría Juan frente a Pedro, o podría estar aquí Juan frente a Pedro. Ya, entonces aquí no está Juan, en el asiento 7. ¿No? Porque me dice, según el dato, Juan está sentado frente a Pedro. No podría estar Juan porque el frente sería Carlos. Ya, Juan tampoco puede estar aquí. Porque dice, Carlos no está sentado junto a Sergio ni junto a Juan. Ya está. Entonces Juan podría ser aquí o estos, no, en cualquiera de estos 4. Ya. Sergio tampoco está aquí. Ya. Siguiente dato. Pedro no está sentado junto a Carlos. Ah, ya. Pedro tampoco está sentado junto a Carlos. Ya. En todo caso, a ver, ¿quiénes no están sentados junto a Carlos? Ya. ¿Quién no está? Ya. No está junto a Sergio. Ya, o sea, Sergio no está junto a Carlos. Ni Carlos tampoco está junto a Juan. Ah, ya, entonces tampoco está junto a Juan. Ya. Luego, Pedro no está sentado junto a Carlos. Ah, ya, entonces Pedro tampoco. Ya, Pedro tampoco. Y Raúl está sentado junto y a la derecha de Ricardo. Junto y a la derecha de Ricardo. Ya, entonces vamos a ponerlo así. Está Ricardo. Digamos en este asiento. Y Raúl está junto a su derecha. ¿Ya? Listo, ya está. Entonces, ninguno de estos 3 está junto a Carlos. O sea, ninguno de ellos 3 están en estos asientos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo esos 5 asientos disponibles. Pero Juan no está aquí. Porque frente a Juan se sienta Pedro. O sea. Ah, ya. Y en esta página buscas el ¿Cómo me dices? Juan frente a Pedro. O sea. Ah, ya, está ellos dos aquí. Ya, necesariamente entonces si Juan y Pedro están frente a frente y ninguno de ellos está junto a Carlos, tienen que ser ellos dos, necesariamente, ¿sí? Juan y Pedro. ¿Sí? Ya, o sea, aquí puede ser Juan, Pedro o al revés. Ya está. Ya no le pongo esto. Listo. A ver, ¿qué necesitamos para poder ubicarlos a ellos exactamente? Ya están todos los datos, ¿no, chicos? Fíjense bien. A ver, información 1. Raúl ocupa un asiento con numeración impar. Raúl ocupa un asiento con numeración impar. Bueno, el único asiento con numeración impar que quedaría disponible sería el asiento 7. Porque el asiento 3 está ocupado por Carlos.
Juan y Pedro están en 1 y 5. Entonces, el dato número 1 me dice que Raúl ocupa un asiento con numeración impar. Entonces, aquí estaría Raúl. ¿Ya? Y como dice que Raúl está junto y a la derecha de Ricardo, entonces Raúl estuviera aquí, Ricardo estaría aquí. Ya. Pero aún todavía no sé, Pedro y Juan, ¿dónde se ubicarían ellos? A ver. Las sillas, Carlos está en la silla número 3. Claro, te pregunto, ¿con la información 1 será suficiente? O sea, ¿será suficiente que yo coloque aquí a Raúl para saber qué asiento ocupa cada uno? No, ¿no? O sea, si yo pongo aquí al Raúl, según el dato número 1, claro, todavía no sé, por ejemplo, cómo están ubicados ellos, y el resto tampoco. Entonces te puedes dar cuenta que con la información número 1, solo con la información número 1, no es suficiente. No es suficiente. Ya, veamos solo la información número 2. Pedro está sentado junto y a la derecha de Armando. Ah, ya. Pedro está junto y a la derecha de Armando. Ya. Bueno, habíamos dicho que Juan y Pedro tienen que estar aquí necesariamente. ¿Sí? Ya, si Pedro está aquí, junto y a la derecha de Armando, Armando podría estar aquí. O en todo caso, si aquí está Pedro, Armando tendría que estar ahí. Igual, el dato número 2 me parece que tampoco te permite ubicarlos exactamente a todos ellos. O sea, si yo tengo solo la información número 2, tampoco sería suficiente, porque igual no sé dónde está Pedro. Pero ¿qué pasa si juntamos 1 y 2? A ver, con 1 y 2, ¿se podría o no se podía ubicar a todos ahí? A ver, con 1 y 2, ya sabemos que Raúl está acá. Con 1 y 2, ¿no? ¿Qué más? Te decía, Pedro está sentado junto y a la derecha de Armando. Ya, entonces, vamos a ver. Aquí está Armando, Pedro. Acá ya estaba Juan. Ya. Sergio, que no está junto a ellos, Sergio tendría que estar aquí. Ya. ¿Qué más? A ver, Pedro no está sentado junto a Carlos, ya está. Carlos no está sentado junto a Sergio ni junto a Juan. Claro. Raúl está sentado junto y a la derecha de Ricardo. Ah, ya. Raúl está junto y a la derecha de Ricardo. Entonces aquí tendría que ser Ricardo. ¿Sí? Ya. ¿Y dónde estaría Sergio? Sergio tendría que estar acá. Entonces aquí estaría Pedro. Y aquí estaría Armando. Y acá estaría Juan. Y el que falta iría aquí necesariamente. ¿Sí? Claro, porque tiene que cumplir que Ricardo y Raúl deben estar juntos, así. Raúl a la derecha de Ricardo. Como el primer dato me permitió ubicar a Raúl aquí, entonces Ricardo necesariamente tiene que estar ahí. ¿Ya? Y como Armando tiene que estar, según el segundo dato, Pedro tiene que estar junto y a la derecha de Armando, entonces Pedro tiene que estar aquí. Para que Armando, porque si Pedro estuviera aquí, acá estaría Armando y Sergio no se podría ubicar. Sergio tendría que estar en estos dos lugares y ya no cumpliría la condición. Entonces, con 1 y 2 sí se podría resolver el problema. ¿Ya? Listo. No sé, chicos, si estamos de acuerdo con eso. Sí, profe. Listo. Por lo tanto, es necesario utilizar 1 y 2 de manera conjunta. Respuesta, la alternativa C. Ya. Bueno, de hecho que en el examen de admisión, como tú debes haber visto, suficiencia de datos no está viniendo muy seguido. Ha venido la última vez, ha sido hace, me parece, 2 o 3 últimos exámenes. En el último no me acuerdo si vino, creo que no. Pero si viene, bueno, no te va a venir tan laborioso tampoco. Listo. No sé si tenemos alguna duda con alguna consulta adicional, chicos. Si no, ya para dejarlo ahí por el día de hoy. Todo claro, profesor. ¿Sí?
Todo está Bien, claro, profe. listo chicos. Muy bien, entonces ya nos estamos viendo la próxima semana. Gracias a todos por estar ahí. Nos vemos, adiós. Gracias, profe. Gracias, profesor.